La época en la que nace Saturnino se considera parteaguas entre una sociedad que no acaba de morir y otra que no termina de nacer, ya que le toca presenciar el porfiriato y la revolución. Según los calendarios más importantes, es en esta época en la que en nuestro país se comenzaba a consolidar el proyecto de nación y la consolidación del Estado, acontecimientos que tienen de trasfondo ideas sobre el nacionalismo mexicano. Dentro de este contexto, nace Saturnino Herrán. Nace para ser pionero de un movimiento que surge en el campo del arte, y este es el nacionalismo. En México, la conciencia nacional surge a la par de la afirmación del Estado y del descubrimiento de la nación. En este sentido, la Revolución Mexicana integra de manera definitiva a la comunidad de acuerdo con propósitos y objetivos nacionales. De este proceso surge en México, y no de manera contingente, el nacionalismo. Entendido como una forma por afirmar lo propio y singular frente a lo externo. El nacionalismo en México pretendía afirmar lo propio. Solo se buscaba el perfil de un pueblo constantemente asediado. Con estas ideas se nutre la revolución y de ella surge el nacionalismo revolucionario. El nacionalismo en México buscó la unificación social, sin llegar a una postura extrema, es decir, sin que éste fuese incompatible con el propósito de otras naciones. Después de la Revolución Mexicana surge el nacionalismo cultural. Con ello se recupera la conciencia nacional. De esta manera, el arte desarrolla y estimula la conciencia nacional. Surgió de un propósito común y expresó artísticamente el nacionalismo emergente. De esta manera, el arte expresa los rasgos nacionales. Con esta corriente artística se estimula el surgimiento de la conciencia y los sentimientos nacionales. Comparten la preocupación por expresar la realidad nacional y con ello contribuir a consolidar la nacionalidad mediante las expresiones artísticas. Saturnino continúa y desarrolla la intención artística de representar la realidad mexicana. La pretensión artística de Saturnino Herrán se vincula con la consolidación de la conciencia nacional estimulada por la Revolución Mexicana. Podemos ver que en nuestros dioses se representan dos razas, por un lado la indígena y por otro la española, razas que componen nuestra nacionalidad y que están estrictamente vinculadas en un intercambio no solo de ideas, sino de sentimientos que nos son comunes, México y lo nacional. Algunos afirman que a Saturnino se le debe reconocer el ser el iniciador del nacionalismo cultural, surgido después de la Revolución. La obra de la que hablaremos fue pintada por Saturnino Herrán y se titula Nuestros dioses. Es un friso que fue pintado para decorar el interior del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Lamentablemente este proyecto quedó interrumpido por la muerte de su autor. Sin embargo, han quedado las maquetas del proyecto completo, así como algunos estudios para su composición. Saturnino firmó estas maquetas en la técnica de crayón acuarelado entre los años 1914 y 1918, año en que muere, el día 8 de octubre. Nacido del matrimonio entre Josefa Guinchart y José Herrán, Saturnino fue hijo único, nacido en 1887. Oriundos de la ciudad de Aguascalientes, la familia Herrán se dirige hacia la capital del país en busca de oportunidades, y para 1901 ya se encuentran instalados en la Ciudad de México, donde Saturnino se inscribe a los cursos de la Escuela Nacional de Bellas Artes y estudia con sus profesores Antonio Fabrés y Germán Gedovius, por mencionar algunos. La situación de la familia es difícil, pues José Herrán está enfermo, y tras su muerte, Saturnino debe hacerse cargo de los gastos del hogar, hecho que para desgracia de la familia sucede en 1903. Los primeros meses son los más arduos, pues el joven artista, con menos de 16 años, trabaja durante el día en las oficinas de telégrafos y por las noches asiste al recién inaugurado curso nocturno de la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde continúa estudiando. Gracias a sus esfuerzos y calidad, pronto obtiene una beca para dedicarse por completo al arte. Sin embargo, las carencias económicas no cesarán a lo largo de su corta vida. Continuará haciendo trabajos, por ejemplo, como ilustrador para instituciones como el Museo de Historia Nacional, y desempeña la misma labor en las expediciones que Manuel Gamio realiza en Teotihuacán. Diseñará las portadas para libros de sus amigos, y quizás su más conocido trabajo en este sentido sea la cabeza del Caballero Águila, que sirve de emblema a la entonces pequeña Editorial Porrúa. A partir de 1909, Saturnino es designado profesor interino de la clase de dibujo en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entre las enseñanzas de sus profesores, que pugnaban por una pintura que retratara lo más efectivamente posible la vida, Saturnino también se ve influenciado por el movimiento de los ateneístas, grupo al que pertenece, que guiados por Pedro Enrique Sureña, rebuscaban en las tradiciones prehispánicas y autóctonas algunas directrices para sus actividades artísticas. Así,
La mirada y la pintura de Ran buscan y retratan personajes, por decirlo de alguna forma, insignificantes de la ciudad y el campo, demostrando que cada sujeto que conforma nuestra comunidad es un sujeto que particularmente tiene y expresa valores y emociones universales. Son retratos de hombres comunes y corrientes. Por ejemplo, el bebedor, con su fervor litúrgico, casi blasfemo, al elevar su jícara de pulque, o el gallero, con la tristeza y gravedad reflexiva que nuestro pintor ve en los indígenas. Herrán pinta nuestras mitologías, no las acostumbradas divinidades griegas o romanas, pero sin renunciar a la herencia europea. El tríptico, la leyenda de los volcanes, con las dramáticas, casi teatrales posturas adoptadas por sus protagonistas, cumple con aquella propuesta que Gami apunta en su obra Forjando Patria: indianizar el arte europeo al mismo tiempo que se europeiza el arte autóctono. El Cristo crucificado, que resalta en el centro de la pieza, refiere al lienzo El Cristo de la Sangre, del español Zuloaga. En él, Zuloaga expresa el trágico sentimiento de la fe española. Herrán se basó en el monolito de la madre de los dioses precolombinos. Esta es la diosa terrestre de la vida y de la muerte. La representan usando una falda de serpientes. La serpiente simboliza el poder fecundante y la energía vital que integra a todos los seres del mundo. Apegados a esta idea de vida, al lado de su enagua lleva plumas de quetzal, relacionadas con lo precioso. En sus hombros y codos lleva garras de jaguar y ojos de águila. El jaguar suele asociarse con el inframundo, el mal y la muerte, así como con el número 7, que simboliza abundancia y plenitud. El águila está relacionada con los guerreros y con el sol. Las 4 manos que se abren hacia afuera representan los 4 puntos cardinales que refieren a la ubicación terrestre y espacial del hombre. El cráneo es la Coatlicue, devoradora de hombres, diosa de la muerte. El collar de cempasúchil que porta la deidad simboliza un ritual y la flor en sí misma evoca a la muerte. Esta deidad representa la dualidad entre la fuerza creadora y destructora. Saturnino Herrán quizá la haya elegido porque comparte el misterio de la Inmaculada Concepción con María, Madre de Cristo. La imagen de Cristo crucificado es una figura española. En el contexto católico español, significa un acto de amor, salvación y redención al hombre. La figura de la Coatlicue representa al mundo prehispánico. Al incrustar una sobre otra imagen, refleja el concepto de mestizaje, creando una alegoría del sincretismo que le da identidad al mexicano. Nuestros dioses integran a un México cuya existencia se basa en 2 culturas. Ambas imágenes representan lo divino. La fusión de ellos refleja la coexistencia de ambas cosmovisiones. Saturnino Herrán es, por tanto, un elemento sincrético dentro de la cultura mexicana de principios del siglo pasado, que tuvo éxito al adoptar la técnica artística europea y conjugarla e instalarla en el contexto nacional de aquella época. La visión artística y las condiciones sociales que existen alrededor del autor le permitieron encauzar e impulsar el muralismo y con ello potencializar su importancia dentro de la construcción identitaria de la nación. Esta obra en cuestión, Nuestros dioses, demuestra claramente el escenario sobre el cual se está pensando la identidad del mexicano, su unidad y su lugar en el mundo. Cristo y la Coatlicue, el nuevo mundo y el viejo orden se unen para dar paso a un sujeto distinto, a un nuevo orden. La preocupación por establecer una identidad nacional encuentra respuestas en el muralismo, y Saturnino Herrán ha sabido responder de manera concreta a esta cuestión. ¿Qué es aquello que nos identifica al uno con el otro como compatriotas y al mismo tiempo nos separa de aquellos que no lo son? Octavio Paz nos deja ver que el mexicano tiene un profundo sentimiento de orfandad que siempre está presente y parece no alejarse. La comunión de los sujetos puede parecer que inevitablemente nos conduce al querer ser en el otro. Sin embargo, esta enajenación puede entenderse de un modo peculiar en la concepción del mexicano. Parece ser que no se trata de querer ser en el otro, sino de querer ser al unísono con el otro. El mexicano se apropia de su entorno y lo modifica con un resultado sui generis. El Cristo que existe hoy en día en la cultura mexicana no es el Cristo que llegó con los españoles, de igual manera que la Coatlicue no es la misma desde que Cristo llegó. Nuestros dioses de Saturnino Herrán nos da cuenta del proceso de gestación de una nación y nos permite preguntarnos por la estructura de este país. ¿Somos aquella cultura precolonial? ¿Somos españoles? Somos lo que deviene de la colisión de dos mundos y como tal no encontramos asidero del cual sostenerlo. Sí, somos huérfanos, pero es tiempo de engendrar una sociedad que no lo sea.